una sociedad en cuanto a dinero y todo eso. ¿Cuántas escuelas económicas conoces? La escuela económica clásica. ¿Qué es eso? La escuela económica clásica nace con Adam Smith, con su libro de la riqueza de las naciones, y posteriormente David Ricardo y Stuart Mill escribieron sobre la escuela económica. Básicamente se trataba de la teoría del valor objetivo de las cosas. Después, Y después la teoría centralista, que se trata de aglutinar todo el movimiento económico de una nación en el Estado, ¿no? O centraliza todo en una institución, y de ahí que puedan marcar los rumbos de una sociedad. Y posteriormente la escuela keynesiana, que es básicamente muy parecida a la centralista también, solamente que él da énfasis a que el Estado debe intervenir cuando hay crisis, y que básicamente el Estado es que tiene que dar trabajo a las personas, un ministerio de obras públicas, por decir así, en que tiene que darle trabajo a la mañana a una persona, a pagarle un sueldo por eso, pagarle otro sueldo a otra persona, porque creían que con eso iba a correr dinero en la sociedad, saliendo del Estado y meter el dinero en el mercado. Pero después se vio, cuando ya había mucho dinero, en un principio funciona, pero después da pie a que haya inflaciones y todo. Y después nace cuando habla de la escuela austríaca, que habla de la teoría subjetiva del valor, que diferencia entre valor y precio, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un plato, ¿verdad? Y me voy a un mercado y encuentro una oferta de plato que valía 4.000, encuentro a 1.000 cada plato, ¿verdad? Para mí supuestamente va a ser una oferta, ¿verdad? Porque algo que valía 4.000, compro a 1.000, pero sin embargo el valor que yo le voy a dar a ese plato, yo ya tengo un plato acá, y voy a tener otro plato, o sea, el valor que va a tener ese plato para mí no se compensa con el precio de ese plato. Ese 1.000 guaraníes yo pude haber invertido en otra cosa. Se distinguen entre valor y precio, digamos. Ya, y bueno, en lo económico, bueno, ahora voy a decir una economía, el comunismo, por ejemplo, en la Unión Soviética, ¿vos crees que se aplicó de acuerdo al manual, por decirlo de alguna forma, el manual marxista? Se aplicó en todas sus formas, sí. ¿Qué decía el manual marxista para aplicar el comunismo? Y que primero hay que una destrucción total, una revolución y que tiene que aglutinar todo el Estado primeramente para que haya una dictadura del proletariado. Y ellos llegaron a que nos dieran una clase principalmente, ¿verdad? Y con la revolución de 1917, ellos mismos caen o sea, los líderes del comunismo caen en una especie de contradicción, porque con su revolución, cuando cae el zarismo, ellos crean campesinos con tierra, ¿verdad? Y que empezaron a producir muchísimo, que eran los ucranianos, quienes fueron los mismos a quienes liquidaron porque creían que eran de otra clase. Entonces más o menos es una especie de contradicción, ¿verdad? Cuando ellos empezaron a producir mucho, empezaron a quitarle sus granos y los dejaron morir de hambre, aglutinaron toda la producción hacia ellos y supuestamente de esa manera iban eliminando las clases. ¿Cómo conoce la historia de ese hecho? Como el Holocausto, con la historia de los... No, la muerte de los ucranianos. El holocausto es... el Holocausto es el nacionalsocialismo. Muy parecido, Holo también. Holomodor, no sé qué, no sé. El Holomodor, que significa literalmente matar de hambre. A matar de hambre. Sí. Sí, pero lo mataron a todos de hambre.
Yo creo que llegaron, ellos porque llegaron a abolir todo. Dejaron una sociedad sin clases, excepto ellos que estaban en el poder. Pero al final vieron que no funcionó, digamos. Se dieron cuenta que no funcionó. La economía nazi, ¿qué tipo de economía era? Parecía a que... Para mí era una economía centralista, digamos. O sea, la economía nazi lo que dejó fue que algunos sectores privados, digamos, trabajen, pero para beneficio finalmente del gobierno. Era una economía compartida, pero no permitía más que una persona crezca más de lo que ellos máximo podían alcanzar la ganancia. ¿Quién creó ese sistema que se llama dirigista? El sistema dirigista. De los nazis, ¿dónde se origina quién crea? De Joseph Goebbels. No, pues es propaganda. El dirigismo. Claro, la economía dirigista que tenían los nazis. Hitler. Era un rey que tenía un ministro de economía francés. Un ministro. Economía colbertiana tenía. Colbert. ¿Qué consistía? En dirigir la economía. Y que el dirigismo no sé. Lo que acabas de decir es que el Estado autoriza ciertos emprendimientos, pero controlados por el Estado, o sea que ellos dan licencias. Eso se llama dirigimiento. Sabía el concepto en sí, pero con ese término no sabía. Claro, la economía nazi era más bien lo que pusieron en marcha es una especie de colbertianismo, ¿verdad? Ellos permitían las empresas privadas. Sí. Por ejemplo, Oscar Schindler, el que construyó el muro atlántico, muchos empresarios. Pero estaban en contubernio. Es lo que ocurre más o menos acá, ¿verdad? Hay un Bierzi que está en contubernio con el Estado para ciertas componentes, ¿verdad? Es un Estado donde si vos tenés un PIB del 54%, ¿qué te indica eso? Que es extremadamente estatista. La economía depende muchísimo del Estado. Que no se le permite, que prácticamente no tiene valor el trabajo privado, digamos. No que no tenga valor el trabajo, que no se le da énfasis hincapié a lo privado, a que el individuo pueda tener un emprendimiento, una empresa. Que depende de toda la economía de un Estado. ¿Qué entendés por neoliberalismo? El neoliberalismo más bien es un sentido peyorativo de parte de un sector, de los sectores sindicales. Nace por los 90. Acá precisamente cuando cae la dictadura quieren implementar un sistema liberal. Pero como que prácticamente todo dependía del Estado, los trabajadores no veían eso, o sea, estaban ya acostumbrados a chupar las tetas del Estado, digamos, y eran muy dependientes ya del Estado. Cuando ellos no consiguieron, no vieron más allá de sus narices, o sea, el árbol les tapó el bosque, y vieron que cuando se iba a privatizar eso, que era algo malo para sus intereses, porque eran muy relajados recibir dinero del Estado. Entonces le llamaron eso neoliberalismo. Los neoliberalistas nos quieren quitar nuestros privilegios. Veían eso como un privilegio, no como derecho. ¿Crees que debe existir un sueldo mínimo? No. En cuanto el sistema, cuando existen leyes estatales que protejan intereses, o sea, si es que el Estado promueve que haya libertad y ¿cómo diría? La parte privada no debe haber. O sea, el Estado tiene que velar promover la economía y no atacar. Y con el sistema de sueldo mínimo es una manera de atacar.